Vamos a pasar inmediatamente al encuentro con la comunidad científica y el magisterio. Vamos a hablar en esta parte sobre las implicaciones de la apertura de aforo para el sector cultural y el entretenimiento al 75%, como lo acaban de decir esos sectores, particularmente los sectores gremiales económicos. En esta parte nos acompaña el doctor Orlando Acosta. Ya está conectado, está con nosotros el doctor. Bueno, el doctor Orlando Acosta, como ustedes saben, es PhD en virología molecular, es el campo científico, su especialidad, y por supuesto, cada vez que lo tenemos en este programa, pues nos ilustra muchísimo, porque nos ilustra con datos, con ciencia, no con opiniones personales, siempre haciendo uso de sus conocimientos científicos. A ver, doctor Orlando Acosta. Ahí que tenemos, ya está en línea. Doctor Acosta, buenos días, bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias, doctor, a usted por atender amablemente nuestra invitación y por destinarnos parte de su tiempo para esta actividad tan importante como es hablar de lo que está ocurriendo. Y decía, al presentar la sección, que nos gustaría pues que usted nos dé su punto de vista sobre las implicaciones de la apertura de aforo en el sector cultural y de entretenimiento al 75%, como se anunció esta semana. Bueno, en primer lugar, con relación a la autorización de aforo del 75% en eventos culturales y de entretenimiento, es pertinente comenzar indicando que la pandemia no es inocua sobre la salud y la vida, desde luego. Es ilustrativo mencionar que las estadísticas relativas al número de casos positivos de COVID-19 en el mundo ya totalizan más de 231 millones de casos confirmados y más de 4.750.000 fallecimientos, cifras que se consideran aún subestimadas. Ahora, en el caso de Colombia, tenemos más de 4.948.000 casos confirmados y un acumulado de más de 126.000 fallecimientos. Y la cifra de 2.446 fallecimientos por millón de habitantes coloca a Colombia en un grupo de países con el mayor número de fallecimientos por COVID-19. Es decir, la pandemia en Colombia no ha sido inocua. El precio en vidas es muy evidente. En el caso de Bogotá, donde el acumulado de fallecimientos es de 27.573, el número de fallecimientos por millón de habitantes es de 3.560, es decir, muy superior al promedio nacional, que es de 2.446. Ahora, es necesario señalar que en los últimos días la pandemia está en niveles bajos en términos de transmisión del virus, si se tiene en cuenta que las pruebas positivas de RT-PCR aún están por encima de 3%, que aunque es un riesgo de transmisión bajo, es indicativo de que la pandemia aún está presente. Ahora, con relación a las variantes, especialmente las clasificadas como de preocupación, donde la variante Delta es una de las más representativas, se está rompiendo en diferentes proporciones la inmunidad conferida por las vacunas. Por ejemplo, como lo que está sucediendo en Estados Unidos aún, también es un caso muy ilustrativo, donde alrededor de 100.000 hospitalizaciones aún se contabilizan. Aunque los vacunados tienen una baja probabilidad de hospitalización y mucho más baja probabilidad de fallecer, esto es importante destacarlos desde luego, con base en la experiencia de Israel, donde tempranamente se avanzó en la vacunación masiva con la vacuna Pfizer, pero después de varios meses una alta proporción de vacunados experimentó la infección y los síntomas. Entonces la Agencia de Alimentos o Administración de Alimentos Federal de Estados Unidos y de Drogas y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos autorizaron una tercera dosis de esta vacuna a manera de refuerzo. Y esta dosis se recomendó o se ha recomendado para mayores de 65 años en adelante, así como para personal expuesto a alto riesgo, como lo son los profesionales de la salud y los educadores, entre otro personal de alta exposición al coronavirus.
De acuerdo con estudios, se ha encontrado que la protección disminuye con el tiempo, después de haber terminado el protocolo completo de las vacunas. O sea que la tercera dosis de la vacuna Pfizer se ha recomendado entre 6 a 12 meses después de la segunda dosis. Estudios con la vacuna de Johnson Johnson, también conocida como Janssen, indican que un refuerzo después de 6 meses de aplicación de la única dosis para el caso de esta vacuna incrementa los anticuerpos entre 9 a 12 veces. De hecho, la autorización de actividades aún en momentos de transmisión del coronavirus es una oportunidad para incrementar los contactos y la probabilidad de infectarse con el virus. No obstante que las medidas estrictas de bioseguridad disminuyen esta probabilidad, las personas no las acatan plenamente. Aquellos que no están vacunados tendrían el mayor riesgo de llegar a una condición crítica. Frente a las nuevas variantes, los datos de los países donde la variante Delta, por ejemplo, se ha hecho dominante, más del 99% de los fallecidos no estaban vacunados. O sea que la ampliación del aforo a 75% para actividades culturales y de entretenimiento podría favorecer la diseminación del coronavirus tanto en los vacunados como no vacunados, incrementándose la oportunidad del virus para mutar y eventualmente generar nuevas variantes que podrían ser aún más infecciosas o más letales. Sobre la inmunidad de rebaño en Colombia, los datos no son muy consistentes, mientras que el Instituto Nacional de Salud indica que probablemente el 89% de los colombianos ha estado en contacto con el virus, otros mencionan cifras alrededor del 80%. Esto sugiere que la inmunidad de rebaño, la cual con una cifra un tanto arbitraria se considera que se consigue entre 75, 80, 85%, entonces habría en el caso de Colombia incertidumbres. Pero bajo la consideración de que los vacunados pierden con el paso del tiempo la inmunidad conseguida, se hace aún más difícil estimar el nivel cierto de inmunidad obtenido por los colombianos. La política de autorizar contactos y aglomeraciones cuando la pandemia disminuye su nivel explica por qué se ha llegado a este alto nivel de fallecimientos por millón de habitantes en Colombia, donde se han aplicado medidas de prevención y mitigación estrictas. Los fallecimientos se contabilizan entre 3 y menos de 100 por millón de habitantes, y no en miles por millón de habitantes como ha sucedido en Colombia. En el caso de Colombia, el Ministerio de Salud anunció hace varios días que se aprobó la aplicación de la tercera dosis o refuerzo para los ciudadanos de 70 años en adelante. En agosto, el Ministerio de Salud ya había ofrecido una dosis adicional a las personas inmunodeprimidas, considerando que son más vulnerables al coronavirus. Bajo estas consideraciones, o sea, las consideraciones anteriores a las que me he referido, la autorización por parte de autoridades municipales de actividades que propicien los contactos podría conducir a mantener viva la pandemia y a anticipar el eventual cuarto pico en el próximo mes, como lo han sugerido las mismas autoridades de salud.